Vamos a dar inicio entonces a esta masterclass eh, para la cual he convocado personal del sector eléctrico para aprender y discutir un poco de lo que se puede hacer más allá de la visualización de los datos, y es usar modelos de Machine Learning que nos permitan usar estos datos para tomar información. Esta masterclass es organizada por el programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del SINU, especialmente la Facultad de Ciencias e Ingeniería, a través del semillero CIOTEN. Aquí pues contamos con la presencia de docentes de ingeniería eléctrica, de estudiantes de ingeniería eléctrica de los últimos semestres, de egresados y de personas del sector externo. Además también nos acompañan docentes del programa de ingeniería de sistemas. Muchas gracias por la asistencia. Vamos hoy entonces a aprender un poco de lo que es Machine Learning, sus fundamentos. Vamos a ver una aplicación ya montada en un programa de Python, cómo se hace el despliegue, por ejemplo, en Excel. Vamos a ver entonces cómo desplegar ciertos informes en Excel, y finalmente pues una propuesta para quienes estén interesados en profundizar en estos temas y puedan aprovechar este tiempo que viene ahora para aprender. Bien, ¿qué revisaremos en esta masterclass? Primero, vamos a revisar los fundamentos de Machine Learning. Y como segundo, vamos a realizar una demostración de un sistema de aprendizaje de consumo de energía de clientes dependiendo de la ciudad, estrato, sector y tamaño del local, usando Python y visualizando su resultado en Excel. La génesis de todo esto, los datos. Hoy estamos en la era de que todo entonces es un dato, todo es un número, y la idea es que estos datos nos hablan, nos dicen algo, y tenemos que entonces aprender las herramientas para poder analizarlos y para poder tomar las decisiones basadas en datos, decisiones correctas. Bien, entonces vamos a hacernos algunas preguntas alrededor de los datos. ¿Qué decisiones tomaría si en lugar de suposiciones tuviera datos claros frente a mí? ¿Cuántas oportunidades estoy perdiendo por no medir lo que hago? ¿Qué historias estarían contando mis datos y cuáles estarían ocultando? Si mis datos hablaran, ¿qué verdades incómodas revelarían? ¿Qué pasaría si dejo de guiarme por la intuición y empiezo a guiarme por la evidencia? ¿Estoy recopilando datos y realmente los estoy usando para mejorar? ¿Cuál es el dato más valioso que aún no estoy capturando? ¿Tengo datos suficientes para confiar o solo los necesarios para dudar? ¿Mis decisiones serían diferentes si las respaldara un modelo que ve patrones que yo no puedo ver? ¿Qué puedo lograr cuando combino experiencia humana con inteligencia basada en datos? ¿Y qué futuro puedo predecir hoy con los datos que ya tengo? Bien, ahora, alrededor de problemas ya de la ingeniería eléctrica, hay una gran cantidad de temáticas, problemas que se pueden abordar a partir del análisis de datos y más allá, que es de alguna manera el objetivo de esta presentación, es usar esos datos para elaborar modelos que me predigan y que me ayuden entonces rápidamente a tomar decisiones. Por ejemplo, aquí hay unos problemas de análisis de consumo energético, donde puedo tener diferentes tipos de situaciones, donde puedo tener, por ejemplo, residencial e industrial con múltiples variables, clima, comportamiento y eventos, y si los tengo, entonces puedo elaborar modelos que me permitan realizar algún tipo de predicción.
Puedo entonces a través de modelos de aprendizaje o de Machine Learning también realizar detección de anomalías en facturación que los modelos lineales y determinísticos no captan aún. O puedo entonces, a partir del análisis de datos y modelado con Machine Learning también, optimizar tarifas dinámicas basadas en perfiles de usuarios complejos. Aparte de esto, si ya entonces nos vamos al mundo de los dispositivos para ingeniería eléctrica, yo puedo entonces, a partir de los datos que me proveen estos dispositivos, poder hacer análisis de vibraciones, temperatura y corriente para predecir fallos en motores, degradación de baterías usando patrones de carga y de descarga históricos, predicción de la vida útil de transformadores usando datos operacionales. Estos son algunos de los ejemplos que podemos abordar a partir del análisis estadístico de datos, pero más allá, usando los modelos que les voy a enseñar hoy para poder entonces realizar predicciones. Ahora, lo interesante es que la mayoría de las personas que están aquí presentes quizás no son muy expertos en programación. La idea es que hoy en día tenemos a la mano muchas ayudas basadas en sistemas de inteligencia artificial que nos permiten entonces escribir código para no programadores. De alguna manera podemos usar también estos códigos ¿para qué? Para poder generar, por ejemplo, plantillas de Excel de esta manera. Aquí está un ejemplo que finalmente es el que les voy a mostrar en esta masterclass, donde tenemos una plantilla de predicción de consumo energético usando un modelo de Machine Learning llamado Random Forest, que lo vamos a ver, donde básicamente tenemos un histórico de datos que le hemos dicho a Random Forest, aprende estos datos para que entonces me puedas hacer las predicciones. ¿Y esas predicciones basadas en qué? Basadas en datos como el sector, el estrato, la ciudad, el área, también en si la persona puede o no pagar. Y entonces a partir de estos datos de entrada, ¿cierto? Que tienen un nombre, que son las variables predictoras, entonces yo puedo predecir el consumo mensual. Y esto lo puedo desplegar en Excel, usando entonces los modelos, usando también programas y de alguna manera aprendiendo cómo navegar en esos programas para poder modificar las variables que me permitan entonces tener diferentes tipos de... Bien, ahora, ¿cuál es la ciencia detrás de esto? La ciencia detrás de esto entonces se basa en Machine Learning, en usar Python, en usar también herramientas de programación, por ejemplo, con las facilidades que hoy me da Google a través de Google Colab, en poder también usar herramientas como Excel, que aún están muy vigentes, y en poder entonces tener estos datos organizados de tal manera que pueda entonces implementar un proceso sistemático de análisis que me permita entonces llegar a realizar predicciones y poder entonces tenerlas en un Excel o inclusive en otros programas que también entonces los vamos a ver y a visualizar. Bien, ahora vamos entonces a lo primero. Vamos entonces a ver los fundamentos del Machine Learning. Este es el contenido para la masterclass de hoy. Vamos entonces a ver lo que es la introducción al Machine Learning, los tipos de modelos y aplicaciones. Los conceptos claves en Machine Learning como datasets, variables, filters, target, entrenamiento y validación. Y vamos a hacer una revisión de lo que son las métricas de evaluación, lo que es la precisión, R2, la matriz de confusión, los hiperparámetros. Y finalmente entonces vamos a realizar una demostración de cómo se implementan estos modelos en Python y cómo entonces los puedo desplegar en un archivo de Excel. Bien, vamos entonces a ver la introducción. Machine Learning
o aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial. Hoy en día estamos en la era de la inteligencia artificial, por lo tanto el Machine Learning se ha posicionado como uno de los tópicos o conocimientos más importantes de cualquier profesional que trabaje en datos. El Machine Learning se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos capaces de aprender patrones a partir de datos y mejorar su desempeño en una tarea específica sin ser programado de forma explícita para cada caso. Ahora, el Machine Learning, en lugar de seguir instrucciones fijas, un sistema de Machine Learning lo que hace es que usa datos históricos para entrenar lo que se le llama un modelo, el cual luego puede realizar predicciones, clasificaciones o detección de patrones. Por ejemplo, en Machine Learning tenemos entonces lo que son los datos, que son los ejemplos de experiencias, que están entonces almacenados en lo que se llama un dataset, y a partir de estos datos vamos a hacer entonces que un sistema basado en Machine Learning aprenda. Tenemos también el modelo, que es la representación matemática o estadística que captura patrones de los datos. Tenemos también el entrenamiento, que es el proceso de ajustar los parámetros del modelo usando los datos. Y tenemos finalmente una evaluación, que es la medición del desempeño del modelo en datos no vistos. Para cualquier tipo de función que haga Machine Learning, donde se aprenda los datos, podemos tener entonces sistemas de Machine Learning que clasifiquen o que predigan una variable continua o que detecten patrones, ¿ya? Y la idea es que entre más robusto sea el modelo, o sea, entre más entonces yo refino mi sistema de aprendizaje o de Machine Learning, él va a ser capaz de predecirme con datos que no ha visto. Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es enseñarle a un modelo a partir de datos. Entonces, ¿cómo le enseño? Le enseño a partir de técnicas de Machine Learning. Y estas técnicas pueden ser de diferentes tipos. Técnicas, por ejemplo, supervisadas, donde el aprendizaje se hace enseñándole al sistema con ejemplos correctos. El aprendizaje no supervisado, donde el mismo algoritmo o sistema descubre patrones ocultos. El aprendizaje por refuerzo, donde aprende por recompensas. El aprendizaje semisupervisado, que mezcla lo que son datos etiquetados. Los datos etiquetados son aquellos que corresponden a sistemas supervisados y también mezclan datos no etiquetados que corresponden a sistemas no supervisados. Y también tengo técnicas por ensemble que combinan modelos más robustos. Bien, entonces, aquí tengo algunos ejemplos, les traigo algunos ejemplos acerca de técnicas de Machine Learning basadas en aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, lo que hace el modelo es aprender con ejemplos etiquetados. ¿Qué quiere decir un ejemplo etiquetado? Que al dato de entrada, entonces yo le voy a dar una respuesta correcta. O sea, ese dato va a tener un significado. Por ejemplo, yo puedo tener un dato de entrada, digamos, 30 kilovatios hora. Y esos 30 kilovatios hora yo le puedo decir, o lo puedo etiquetar con una variable de si compra o no compra, o es alto o es bajo. Entonces, a partir de esa etiqueta hago que mi modelo aprenda con esas etiquetas o con las respuestas correctas. Ejemplos. Si yo quiero predecir biomasa o rendimiento de un cultivo a partir de imágenes y datos de campo, esos datos entonces están etiquetados. O predecir el consumo eléctrico dependiendo del estrato de la ciudad, o el estrato y ciudad. El consumo eléctrico entonces se etiquetaría ¿con qué? Con estrato y ciudad. Ya. Estos son ejemplos de aprendizaje supervisado.
Ahora, también puedo tener aprendizaje no supervisado, donde el modelo lo que hace es buscar patrones ocultos sin etiquetas. Ejemplo, agrupar potreros en zonas homogéneas de vigor vegetal para fertilización diferenciada. O también puedo segmentar clientes por patrones de consumo. También puedo tener aprendizaje semisupervisado, donde se combinan pocos datos etiquetados con muchos sin etiquetar. Por ejemplo, identificar clientes ideales para oferta solar según su consumo, sector, ciudad, sin tener todos los datos de consumo. O mapear malezas en pastura usando pocas muestras tomadas en terreno y grandes áreas sin etiqueta. También puedo tener el aprendizaje por refuerzo, donde el modelo aprende por prueba y error, recibiendo recompensas y penalidades. Bien, aquí yo hago una comparación. Este aprendizaje por refuerzo es similar a cómo se entrena, por ejemplo, un canino. ¿Ya? Un canino se entrena con recompensas y penalizaciones. Esto es similar. Bien, pero podemos tener ejemplos, por ejemplo, sistemas de riego inteligente que ajustan el agua según humedad satelital más pronóstico climático. O un sistema que aprenda a dar consejos diarios, semanales al cliente para reducir el consumo o para reducir lo que paga en su factura. Esto es un sistema de aprendizaje por refuerzo. También tengo sistemas de aprendizaje por ensamble o ensemble learning, donde se combinan varios modelos para obtener mayor precisión. Entonces yo puedo combinar varios modelos o varios algoritmos como Random Forest, Archivos o Random Forest, por ejemplo con regresión lineal, que son los modelos ya que vamos a ver, para entonces predecir rendimiento de maíz o pasturas con datos satélite, clima, suelo, o para predecir, por ejemplo, si un cliente puede pagar energía solar o clasificando su consumo en alto, medio o bajo. Bien, entonces dentro de todas estas técnicas yo tengo que los principales modelos que se manejan son el supervisado y el no supervisado, y vamos a revisar algunas técnicas aquí. En el aprendizaje supervisado tenemos lo que es la regresión lineal. Todos han hecho una regresión lineal en Excel. En una regresión lineal, el objetivo es que a través de estadística se pueda entonces obtener lo que es la pendiente y el intercepto de una recta, ¿cierto? Que me ajuste unos datos. Pero entonces en Machine Learning vamos a tener que va a ser ligeramente diferente el concepto. Y vamos a tener diferentes tipos de regresión lineal. Podemos tener regresión lineal simple. Podemos tener regresión lineal múltiple y regularizada también. Esas regularizadas tienen unos nombres: ElasticNet, RAID y Lasso. ¿Ya? El objetivo de la regresión lineal es buscar la relación entre variables continuas. También podemos tener otro tipo de regresiones como la regresión logística, donde entonces el objetivo es clasificar en dos categorías. Podemos también tener árboles de decisión, donde el objetivo es clasificar mediante reglas jerárquicas. O podemos tener uno de los algoritmos más interesantes y más usados hoy en día, que es el Random Forest, donde básicamente yo tengo un conjunto de árboles de decisión para mayor precisión. También podemos tener las máquinas de vectores de soporte, el SVM, donde podemos encontrar fronteras óptimas para separar clases o para separar, por ejemplo, datos en dos grupos o en los grupos que yo quiera también. El ejemplo más sencillo pues son dos grupos. O también podemos tener las redes neuronales artificiales, que ya son modelos inspirados en cerebro flexible, pero que no, pues estos modelos ya se basan pues ya en técnicas ya tenemos también aprendizaje no supervisado, y uno de mis favoritos, el que más uso, es el K-means, el clustering, donde básicamente lo que hago es agrupar datos en clúster según similitud. Hay otros modelos también para poder realizar aprendizaje no supervisado, como el DBSCAN, que es agrupamiento por densidad para detección de anomalías, por ejemplo, y el PCA, que es uno de los algoritmos más poderosos para reducir las dimensiones conservando la información.
usando transformaciones ya basadas en álgebra lineal. Vamos entonces aquí a revisar estos algoritmos, los que están en amarillo, que son los algoritmos quizás más usados en Machine Learning, tanto para aprendizaje supervisado, que es aprendizaje con etiqueta de datos, y aprendizaje no supervisado, donde de alguna manera yo tengo que descubrir el patrón en los datos. Bien, tenemos también aprendizaje semisupervisado, el label propagation, donde se propagan etiquetas de pocos datos hacia no etiquetados. En los autoencoders, donde se extraen características y se reduce ruido. El aprendizaje por refuerzo, están las técnicas de Q-Learning o de Deep Q Network, donde básicamente el aprendizaje por refuerzo se aprende mediante recompensas acumuladas. O el Deep Q Network combina redes neuronales más refuerzo. Y tenemos también el aprendizaje por ensamble. Aquí están pues los bagging, ¿cierto? Y el algoritmo, por ejemplo, de Boston. Los bagging, el random forest, hace parte de técnicas supervisadas y también de aprendizaje por ensamble, donde se combinan modelos para reducir, por ejemplo, la varianza entre los datos. Y el EdgeBonus, que es uno de los modelos más usados, combina sobre todo modelos secuenciales para mejorar la precisión. La precisión es la capacidad pues, que tiene el modelo de predecir muy bien los datos que son positivos. ¿Para qué se usa en general entonces las técnicas de Machine Learning o técnicas de aprendizaje? Para clasificación y también para predicción. Tenemos que entonces para clasificación y para predicción tenemos que, en el caso de la predicción, realizamos regresiones. En las regresiones lo que tenemos es que en general es una técnica o son técnicas que buscan predecir un valor numérico continuo a partir de uno o varios atributos o variables independientes. El objetivo o la meta es encontrar un modelo que relacione las variables de entrada con una salida numérica. También tenemos la clasificación. La clasificación ya es una técnica que busca asignar una categoría o clase a cada observación en función de lo que son sus características, y la meta es encontrar una frontera de decisión que separe los datos en diferentes clases. Esas diferentes clases, cuando ya están separadas, entonces ya puedo decir yo que están clasificadas. Aquí están pues unas bibliografías que les dejo de los fundamentos matemáticos y aplicaciones de Machine Learning. Las dos primeras son de fundamentos matemáticos y la última ya es de aprendizaje automático, aprendizaje profundo con Python y con las librerías como Scikit-Learn y TensorFlow. Es un libro para entonces ya programar este tipo de modelos. También entonces, material recomendado, tengo en YouTube, pueden revisar en este link que voy a dejar a disposición una lista de reproducción donde explico la matemática del Machine Learning. Bien. Ahora, las técnicas que vamos a revisar entonces aquí son regresión lineal, random forest, SVM y K-means. Las primeras tres corresponden al aprendizaje supervisado. Cuando hablo de aprendizaje supervisado, imagínense siempre que el dato tiene que tener una etiqueta que le dé un significado o una validación previa. Y en el aprendizaje no supervisado, entonces voy a encontrar el patrón. Bien, entonces, técnicas de aprendizaje. Tenemos para el aprendizaje supervisado la regresión lineal, simple, múltiple o regularizada. Todos entonces, como les dije ahora, les mencioné, han hecho una regresión lineal, ¿cierto? Han tenido entonces una nube de puntos. La idea con esa nube de puntos entonces es buscar esa línea recta, la línea recta que mejor se ajuste a la tendencia de estos datos. Se utiliza generalmente el método de mínimos cuadrados. Hizo entonces la distancia entre el punto más alejado y la recta, ¿ya?
Y entonces con esta recta yo tengo que buscar que la pendiente, que es que tanto se inclina la recta, ¿ya? Y el intercepto, que es cómo entonces la recta se cruza con el eje vertical o el eje Y. Bien, entonces aquí todos entonces hemos encontrado lo que es la correlación, pues para poder evaluar si estos puntos están bien ajustados a mi recta o no. Esto entonces se puede hacer en Excel o en Python o en cualquier otro programa que me permita realizar regresión lineal. Bien, ahora tenemos que esta es la regresión lineal clásica, ¿ya? Que es basada en la estadística. ¿Ya? Ahora vamos a compararla con la regresión lineal que pretende hacer Machine Learning, que es un poco diferente. En la regresión lineal clásica estadística que todos han hecho, lo que se busca es explicar la relación entre una variable dependiente, que es la Y, ¿cierto? Y una o varias variables independientes, que entonces son denominadas como X. Y el interés suele estar en encontrar esos coeficientes. Ya los coeficientes están relacionados con ¿qué? Con el intercepto y con la pendiente. Pero lo que yo quiero explicar con una regresión lineal clásica es cuánto cambia Y si X cambia también. ¿Ya? Por ejemplo, por cada hora adicional de estudio, la nota aumenta 0.5 puntos. Eso entonces se puede modelar a través de una regresión lineal clásica estadística y se puede entonces, a partir de una nube de puntos, si realizo una medición, poder tener una recta de tendencia. Ahora, la regresión lineal en Machine Learning es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el objetivo de la regresión lineal en Machine Learning es más para predecir que para explicar. El foco no es tanto el valor de esos coeficientes, o sea, de punto y pendiente, ¿ya? Sino que también se busca que a partir de los datos a los que le estoy aplicando la regresión lineal, se llegue a un modelo generalizable para nuevos datos. Ejemplo, predecir el consumo eléctrico dependiendo de la ciudad, estrato y clima. Es un ejemplo típico de lo que es la regresión lineal, donde se aprenden los datos ya para predecir el consumo. O sea, se aprenden los datos de ciudad, estrato y clima, y a partir de estos datos, ya que son variables que pueden ser predictoras, entonces se puede predecir el consumo eléctrico. Entonces el objetivo no es tanto explicar, sino llegar a un modelo. Entonces en la clásica generalmente usamos el método de mínimos cuadrados ordinarios que hemos visto pues en la parte estadística, y lo que se busca es minimizar el error cuadrático promedio. En cambio en Machine Learning también puedo usar el método de mínimos cuadrados ordinarios para disminuir el error de ajuste con los datos de entrenamiento, pero también puedo usar otros métodos iterativos como el gradient descendant, que buscan minimizar el error y son ideales para manejar grandes volúmenes de datos. A menudo también incluyo lo que son las regularizaciones, o sea, puedo entonces modificar mi regresión lineal aplicando técnicas que me permitan tener un modelo que no se me sobreajuste con ciertas variables, es decir, que se antoje de siempre predecirme con una variable o que se antoje de predecirme con muchas variables donde algunas son muy parecidas. Entonces, el interés en Machine Learning es optimizar lo que se llama la función de pérdida más el término de regularización. Entonces, más allá de realizar o de analizar la relación entre las variables, lo que busca Machine Learning es entrenar modelos con capacidad de generalización, y esa capacidad de generalización se mide con, valga la redundancia, la capacidad que tiene el modelo de predecirme correctamente con nuevos datos diferentes a los datos de entrenamiento. O sea, el modelo lo que tiene es que mantener un buen desempeño para predecir sobre datos no utilizados durante el entrenamiento.
Bien, entonces vamos a hacer un poco una revisión, vamos a revisar la matemática de lo que es la regresión lineal para poder entender qué hallamos en una regresión lineal y por qué es diferente a la regresión lineal clásica que hago con estadística. Entonces, en una regresión lineal simple, yo lo que busco es modelar la relación entre una variable dependiente y una independiente a través de una recta. La variable dependiente, y, que corresponde pues a la variable que se grafica en el eje cartesiano en el eje vertical. La variable independiente va a ser entonces las variables que voy a graficar en el eje horizontal. El eje horizontal puede ser entonces un solo eje, o puedo tener entonces problemas tridimensionales o con más de una dimensión en Machine Learning. La idea es encontrar con regresión lineal lo que es la relación entre la variable dependiente y las múltiples variables independientes, y esa relación, si hay una relación lineal entre ellas, entonces se puede modelar como una recta. Y la ecuación de la recta que todos conocemos está basada ¿en qué? En la fórmula que está arriba, y sub i igual a beta 0, que es el intercepto, que es cómo entonces cruza con el eje vertical. Beta 1 es la pendiente, que es la inclinación de la recta, y entonces también hay un término de error. Un término de error que me dice entonces que también se ajusta esa recta a los datos entonces con los que yo la estoy prediciendo. Bien, entonces este viene siendo la regresión lineal simple, y el objetivo en la regresión lineal simple es encontrar los coeficientes beta 0 y beta 1, al menos. O sea, los beta 0 y los beta 1 son los coeficientes relacionados con lo que es la pendiente y con lo que es el intercepto. Bien, y esos parámetros beta 0 y beta 1 se estiman a partir de los datos, usualmente usando el método de mínimos cuadrados ordinarios, como en la regresión lineal clásica. Ahora, yo tengo que sería mi beta 0 y mi beta 1 ideal, o los coeficientes ideales, pero entonces estos beta 0 y beta 1 los tengo entonces estimados con los datos beta 0 igual 1 barra x barra y beta 1 igual pues a la relación entre estas sumatorias, donde básicamente la relación entre estas sumatorias las tengo pues relacionadas con las medias y el cuadrado de los datos menos la media. Beta 1, o sea, todas las variables que ustedes ven aquí con barras son las estimadas con el modelo. Ahora, eso es lo que tengo en la regresión lineal simple. Yo en la regresión lineal simple, entonces voy a tener que hallo beta 0 y beta 1, los estimo con los datos, bien, pero también puedo tener regresión lineal múltiple, donde en la regresión lineal múltiple ya no voy a tener un solo predictor, sino que voy a tener varios predictores. O sea, voy a tener varias variables independientes que se van a relacionar con la variable independiente. Entonces tengo que hallar cada uno de los coeficientes de la regresión para hallar entonces una recta general que me prediga entonces cuál es la variable dependiente que quiero hallar. Bien, ahora en la regresión lineal múltiple yo tengo muchos predictores. Cuando yo tengo entonces muchos predictores, puedo entonces reescribir este sistema como un sistema matricial. O sea, puedo tener un arreglo de matrices donde básicamente a partir de ese arreglo de matrices que hago con los datos, puedo hallar cada uno de los coeficientes. Y esos coeficientes se pueden hallar entonces con xt transpuesta x
le hago la inversa por X traspuesta por Y. Ya, es una forma muy, muy fácil de implementar computacionalmente lo que es el modelo de regresión lineal múltiple. Es decir, no hallarlo con la fórmula, sino hallarlo a través de ¿qué? De matrices. Bien, ahora, esto viene siendo la regresión lineal simple, donde tengo una variable, la múltiple, donde tengo múltiples variables y una sola variable dependiente, pero entonces también puedo tener otro tipo de regresión donde se introduce lo que es una penalización. La penalización la he denotado en rojo para identificarla, ¿ya? O sea, en general, los modelos de regresión lineal, lo que es el RAID, el lazo y el Elastic Next, introducen una penalización adicional para poder entonces llegar a manipular todos estos datos de tal manera que me dé un modelo general. Entonces en el RAID yo introduzco una penalización que se dada por unos coeficientes, ¿ya? Y un valor llamado lambda que lo escoge inicialmente el usuario. Lo mismo para lo que es la regresión lineal lazo. Introduzco una penalización que se llama L1. Y para el Elastic Next combino lazo con RAID y mezclo entonces los dos factores de penalización. Bien, ahora, ¿qué es la penalización? La penalización es un término adicional que se le agrega a la regresión lineal para entonces modificar la función de costo y evitar que el modelo sufra de sobreajuste o lo que es el overfitting. ¿Qué quiere decir esto? Que el overfitting, ¿cierto? Cuando hay sobreajuste, quiere decir que con los datos, por ejemplo, con los que yo entreno el modelo, puede predecir muy bien, pero con datos nuevos entonces ya no me predice. Y eso puede suceder, ¿por qué? Porque el modelo entonces está prediciendo o con una sola variable o está prediciendo con múltiples variables que no tienen mucho peso en el modelo. Entonces lo que hacen estas penalizaciones es castigar los coeficientes muy grandes sesgados a una variable, que representa un exceso de peso en el modelo, o la presencia de demasiadas variables altamente correlacionadas anulándola, promoviendo así modelos más simples y generalizables. Ahora, ¿cómo hago yo entonces la regresión lineal? Estos modelos que les acabo de explicar, regresión lineal simple, regresión lineal múltiple y regresiones lineales regularizadas, introducen estos una función adicional a la regresión para regularizar el modelo y evitar el overfitting. Todos estos modelos se implementan en un lenguaje de programación que hoy en día se usa mucho, que es el lenguaje de programación de Python. Bien, y así entonces lo hago. ¿Qué tengo que entender de esto? Su fundamento matemático para poder entonces interpretar los resultados que me arroja el lenguaje de programación y poder entonces evaluar si mi modelo está bien ajustado o no está bien ajustado, o si en realidad mi modelo es un buen modelo de predicción. Bien, librerías de Python que se utilizan para esto. Python puede usar NumPy, TensorFlow. O sea, Python es un lenguaje de programación que hoy en día se puede usar en la nube. Les voy entonces a hacer la demostración usando diferentes librerías. ¿Qué me permiten las librerías? Las librerías me permiten entonces a partir de comandos muy sencillos realizar operaciones complejas. Entonces, el entorno de operación donde vamos a manipular o a operar Python es Google Colab, y el Google Colab hoy en día, que lo pueden usar todos usando pues su cuenta de Google convencional, está asistido por la inteligencia artificial llamada Gemini. A partir de la inteligencia artificial llamada Gemini, puedo diseñar prompts que me permitan, o que le permitan a las personas que no tienen
experiencia en programación, generar códigos útiles para poder entonces obtener resultados con este lenguaje de programación. Bien, sin embargo, no hace falta que puedan entonces entender cuál es la lógica que está detrás de estos códigos. La lógica que está detrás de estos códigos es, bueno, tenemos que usar las librerías y evaluar, ¿cierto? Si el resultado que a través de los prompts puedo entonces obtener a partir de estos códigos que me realiza la IA de Gemini, en este caso, en Colab, son válidos o no. Bien, entonces, diferencias entre estos algoritmos que les acabo de mostrar, entre Reich y Lasso. El Reich lo que hace es reducir los coeficientes y estos quedan pequeños, reduciendo el sesgo por alguna variable. Bien, o sea, prácticamente el Reich lo que hace es que me equilibra el aporte que cada una de las variables predictoras le está dando a mi modelo. El Lasso lo que hace es elimina, que muchas veces se pueden eliminar variables completas, dejando solamente algunos coeficientes exactamente cero, promoviendo la reducción de variables altamente correlacionadas. ¿Qué quiere decir variables altamente correlacionadas? Que yo no voy a predecir con todas, sino que Lasso busca qué variables son muy parecidas y dice, bueno, de estas dos variables que son muy parecidas y que me predicen igualmente con una de ellas. Entonces me va eliminando variables para poder entonces ajustar en mi modelo con las variables más significativas en la predicción. Entonces lo que hacen estas penalizaciones, ¿cierto? Es de alguna manera relacionarse con lo que se llaman los hiperparámetros del modelo, donde los hiperparámetros del modelo son los que me permiten ajustar mi modelo para poder entonces tener un modelo general que me permita entonces realizar lo que yo deseo, que es clasificación o predicción. Conclusión. Contamos entonces con este algoritmo de regresión lineal simple y regresión lineal múltiple y también la regresión lineal regularizada como una técnica de aprendizaje supervisado. Bien. En las técnicas de regresión lineal múltiple se incorporan los términos de penalización que lo que hacen es regular el modelo, dando lugar a variantes de regresión lineal como Lasso, Reich y ElasticNet, las cuales se presentan como excelentes opciones para trabajar con datos que incluyen múltiples variables. La aplicación principal de lo que es la regresión lineal es la regresión. Es decir, poder entonces, a través de la regresión, predecir variables continuas. Bien, la regresión lineal pues no se usa para clasificación. Ahora vamos a revisar otro modelo. Otro modelo que hoy en día se utiliza mucho es el Random Forest. Random Forest es un poco más intuitivo, aunque pues la parte matemática es bastante, pues se requiere un poco de entrenamiento y volver a repetirla pues para comprenderla. Lo que hace Random Forest es algo bastante intuitivo, es que lo que hace es básicamente que en lugar de confiar a un solo modelo, lo que hace es sembrar muchos árboles, les he llamado árboles vivos, ¿ya? Y les pedimos a todos su opinión. Cada árbol aprende una parte distinta de los datos y genera su propia predicción. Luego, un votante inteligente, puede ser un árbol, lo que hace es que combina las respuestas. Si es clasificación, elige la clase más votada por los árboles. Y si es regresión, calcula el promedio predecido por los árboles. Así funciona Random Forest. O sea, Random Forest es un equipo de árboles que trabajando juntos producen decisiones más estables y confiables que un único modelo aislado. La aplicación principal en Machine Learning está en regresión y clasificación. Entonces lo que hago con Random Forest es confiarle a múltiples votantes
mi decisión. Esos múltiples votantes se llaman árboles. Y esos árboles entonces van a realizar una predicción. Luego entonces que esos árboles realizan la predicción, un votante inteligente lo que hace es que combina la respuesta. Si entonces voy a clasificar, voy a elegir la clase que más se vota, y si voy entonces a hacer regresión, voy a calcular lo que es el promedio. Entonces el Random Forest es un método súper intuitivo y es uno de los métodos más utilizados para realizar predicción y clasificación. Es un método de aprendizaje supervisado que combina múltiples árboles de decisión para crear un modelo más robusto y preciso. Lo que hace Random Forest es basarse en el principio de lo que es el bagging, que reduce la varianza del modelo mediante el promedio de múltiples estimadores. Esos múltiples estimadores son cada uno de los árboles que votan. Bien. Ahora, ¿qué es el bagging? El bagging es lo que se le llama el bootstrap aggregating. Es una estrategia que consiste en entrenar varios modelos del mismo tipo. En este caso, los modelos son ¿qué? Esos árboles. Y lo que hacen esos modelos es usar diferentes subconjuntos aleatorios de los datos obtenidos mediante muestreo con reemplazo. ¿Qué es el muestreo con reemplazo? El muestreo con reemplazo es el que se le llama el bootstrap. Luego, sus predicciones se combinan para obtener una respuesta final más robusta. ¿Ya? Entonces, lo que hace el bagging es hacer el bootstrap aggregating. Bootstrap, vamos a explicarlo ahora, es una técnica estadística que consiste en crear múltiples muestras a partir de un conjunto de datos original, mediante lo que es el muestreo con reemplazo. Por ejemplo, si yo tengo 100 registros, lo que hace el bootstrap es generar una muestra de tamaño 100 también, pero seleccionada aleatoriamente con reemplazo. El resultado típico es que algunos registros se repiten y otros quedan por fuera. ¿Cómo es que es eso? El bootstrap he traído. Imagínense una bolsa de 5, una sola bolsa, y esa bolsa tiene 5 caramelos, enumerados del 1 al 5. Entonces, si hacemos una muestra de 5 caramelos con reemplazo, entonces vamos a sacar de la bolsa el primer caramelo. Y entonces digamos que fue el caramelo número 2. Lo devuelvo a la bolsa. Vuelvo a sacar otro. ¿Ya? Y lo repito 5 veces porque son 5 muestras, ¿cierto? Entonces yo puedo, en esa muestra, o en ese muestreo que hago, que es el bootstrap, yo puedo entonces primero sacar el 2, después sacar el 4, después puedo volver a sacar el 2. ¿Por qué? Porque es que voy a meter otra vez el caramelo. Ya después puedo sacar el 1 y el 5. Obsérvense que esa muestra posible, en esa muestra posible, yo no tengo 1, 2, 3, 4, 5, que es la muestra original, sino que tengo el 2, que fue el primero que saqué, el 4, que fue el segundo, el 2, que fue el tercero, el 1, que fue el cuarto, y el 5, que fue el quinto que saqué. El caramelo 2, miren que apareció 2 veces y el 3 nunca apareció. ¿Ya? Entonces esto es lo que se llama una muestra bootstrap o una muestra con reemplazo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 datos, esos 100 datos, si yo hago entonces bootstrap de esos 100 datos, ya no van a ser esos 100 datos originales, sino que van a ser 100 datos que van a estar aleatoriamente escogidos, donde algunos pueden aparecer y otros pueden repetirse. Bien, ahora, ¿qué es la varianza? La varianza es el promedio de las diferencias del cuadrado entre cada dato y la media. Entonces, para una muestra, ¿cierto? Lo que la varianza pues está por esta fórmula donde básicamente n es el número de datos, xy viene siendo el dato y x barra viene siendo el promedio, y lo que busca Random Forest es reducir la varianza del modelo mediante el promedio de múltiples estimadores. Es decir, que una vez todos los árboles votan, ya yo entonces coloco un grupo de árboles a votar, me da un resultado, pero si coloco el otro grupo de árboles a votar me va a dar otro resultado. Yo voy entonces a escoger el que me dé menos varianza. Entonces, lo que hace Random Forest es que es de un conjunto de datos con P características, hacerme una regresión o una clasificación dependiendo del número de muestras. ¿Y cómo me hace Random Forest? Primero hace entonces bootstraps. Ya dijimos que el bootstrap es que el muestreo con ese reemplazo o sea, no voy a usar los datos originales,
donde unos se van a repetir y otros van a quedar fuera, ¿ya? Donde básicamente los que quedan fuera se llaman los datos de out of bag, que son útiles luego para validación interna, y lo que busca es reducir la varianza entre cada resultado con la muestra. Entonces, Bootstrap o este sistema se usa para mejorar la precisión del modelo. Segundo paso, entonces entreno. ¿Y cómo entreno? Entonces le digo a los árboles, por favor, voten. Y cuando voten, entonces luego hago la regresión, que es el promedio de las respuestas de cada uno de los árboles, o clasificación por voto mayoritario, donde F barra viene siendo la clase más votada, ¿ya?, en esa votación general. Y el tercer paso ya es el future bagging, donde básicamente, miren, puedo tener 5 o 10 variables predictoras, pero entonces como yo tengo que armar árboles, yo no lo armo con todas las variables predictoras, sino que hago un split o corto el conjunto, y en ese conjunto yo lo cojo, o sea, no uso todas las variables predictoras, sino que escojo m variables predictoras. Para clasificación, generalmente m es igual a raíz de las p variables predictoras. O sea, si tengo 100 variables predictoras, no uso las 100 para hacer el future bagging, para crecer el árbol, sino que entonces uso 10. ¿Ya? Si tengo, por ejemplo, 100 variables predictoras, primero uso 10. O uso 10 entonces para construir mi árbol. O para regresión, entonces se utiliza p tercios. Bien. Entonces luego Random Forest lo que hace es que crece esos árboles hasta cierta profundidad y combina los resultados. O sea, cuando ya entonces tengo n árboles, todos votando, en la clasificación cada árbol vota por una clase, y la clase con más votos es la predicción final. O sea, gana la mayoría, y en la regresión se promedian las predicciones de todos los árboles. Y ya el cuarto paso es la evaluación del modelo, que puede usar los datos out of bag, que son los que se quedan fuera del bootstrapping, para validación interna. ¿Ya? Entonces, tenemos que para Random Forest esto es lo típico. Y lo típico es que yo voy comenzando, entonces, por ejemplo, este es un árbol que voy a usar 2 predictores, ¿cierto? Ya, 2 predictores, pues esos, si tengo 10 predictores, puedo usar 2, 5, 10, bueno, 2 sería, si tengo 4 predictores, tendría que usar 2. Entonces aquí lo crezco con 2. Y entonces voy creciendo el árbol hasta que el error, miren, me dé 0. Ya, aquí finalmente yo paro el árbol cuando el error me da 0, y este viene siendo entonces el valor, ya, que va a estar entre este límite y este límite. Random Forest, entonces, ¿para qué se utilizaría en problemas de ingeniería eléctrica? Por ejemplo, si yo quiero predecir la probabilidad de compra de paneles solares, es clave elegir variables que reflejen necesidad, capacidad económica, comportamiento, contextos y motivación verde, usando, por ejemplo, estas variables. Estas son variables hipotéticas. Yo puedo entonces hacer un modelo, ¿cierto? O sea, si yo conozco el contexto de mi problema, yo puedo entonces escoger cuáles serían mis probables variables predictoras. Aquí está un problema de clasificación que se puede hacer con Random Forest, usando, por ejemplo, el promedio mensual, el valor de la factura promedio, el consumo pico, el tipo de cliente, el estrato, la tarifa actual, la radiación solar en el área y la zona. ¿Ya? Y con esto entonces puedo hacer mi problema de clasificación. Entonces puedo construir un bosque, por ejemplo, de 200 árboles de decisión para estimar la probabilidad de compra de paneles solares, usando pues estas variables. Entonces, usando estas variables puedo, a través de Random Forest, escoger cuáles son las que influyen más en la predicción. Bien, ahora también tenemos otra técnica de máquinas de soporte de vectores, donde básicamente aquí con esta técnica lo que yo quiero es trazar fronteras con decisión, mostrar que aún entre miles de datos que yo tenga, solo unos pocos puntos verdaderamente relevantes pueden definir el límite entre el acierto y el error.
El verdadero valor está en identificar lo esencial para trazar fronteras claras y precisas. La aplicación de lo que son las máquinas de vectores de soporte es para clasificación. Y aquí está una de las técnicas más usadas y más interesantes, por ejemplo, en Machine Learning, que es máquinas de vectores de soporte, donde esta es una técnica de aprendizaje supervisado cuyo modelo matemático se basa en encontrar el hiperplano óptimo que separa las clases de datos con el margen máximo. Entonces, el hiperplano tiene esta ecuación donde W es el vector de peso, X es el vector de característica, B es un término que se llama término de sesgo, y el hiperplano, al menos para un espacio de 2D, es una línea recta. Bien. Lo que entonces pretendo es que yo tengo una distribución de datos. Si esa distribución de datos la tengo en un plano, yo la puedo separar. ¿Y cómo la puedo separar? Encontrando el hiperplano, que es este de la mitad, ¿ya? Y encontrando lo que se llaman los vectores de soporte, que son esas fronteras. Entonces, con el hiperplano y esos vectores de soporte, que son los que tocan precisamente estas dos rectas paralelas al hiperplano, entonces yo puedo decir, mira, los datos se separan muy bien o no se separan muy bien, o inclusive muchas veces puedo tener conjuntos de datos que no son separables. Bien, entonces esta es una técnica muy interesante para separar con etiquetas datos en dos clases. Bien, ahora los vectores de soporte lo que hacen es que definir esa frontera de decisión entre esas dos clases. ¿Cómo así que la frontera de decisión? Es que esa frontera de decisión va a estar dada por este hiperplano y esta línea puntuada, y a partir de esta línea puntuada, o sea, todo lo que está encima de esta línea punteada superior va a ser que una clase, o la clase azul, y todo lo que esté debajo de esta línea punteada, debajo del verde, va a ser una clase que lo puedo llamar clase 2, que va a ser la clase verde. Entonces, lo que hace el hiperplano es dividir las clases, ¿ya? Y las márgenes son dos líneas paralelas a esa frontera, y los vectores de soporte son los puntos que tocan o que quedan más cerca de esos márgenes. Entonces, lo que hacen los vectores de soporte es actuar de alguna manera como guardianes de límites de decisión. Gracias a ellos, el modelo logra la máxima separación entre lo que son las clases. Ejemplo, para usar SVM, queremos clasificar los clientes en dos clases usando información de estrato, ciudad y consumo energético. Una clase 1 que compre panel, según esta información, ¿ya? Y una clase 2 que no compre panel. Entonces yo puedo hacer un etiquetado de una base de datos bien grande, ¿cierto? Con esta información, y puedo ir colocando la etiqueta. Mira, este compra panel, este no compra panel, ya. Cuando yo tengo esa base de datos, entonces puedo hacer ese análisis por SVM, y en ese análisis de SVM yo puedo clasificar entonces qué cliente probablemente me compra paneles y qué cliente probablemente no me compra paneles. Bien, otro algoritmo, ya este es un algoritmo ya que busca patrones, ya no es etiquetado, ya no es supervisado. El K-means es mi favorito, ya voy muy bien, por ejemplo, para imágenes y para buscar también patrones anormales o atípicos. El camino recuerda que aunque en el aparente desorden siempre es posible encontrar grupos con significados. Cuando aprendemos a ver patrones donde otros solo ven datos dispersos, transformamos información en conocimiento y decisiones con claridad. Aplicación de Machine Learning de K-means, clasificación. El K-means, entonces, es un algoritmo de Machine Learning no supervisado que se usa para clustering, agrupamiento, y su objetivo es dividir un conjunto de datos en cada grupo o en cada clúster, de tal manera que los puntos de un mismo grupo sean los más parecidos posibles y los puntos entre diferentes grupos sean lo más distintos posibles. Entonces, lo que hace el K-means es minimizar la suma de la distancia cuadrada intraclúster. Claro, es que si yo minimizo esa distancia cuadrada intraclúster, entonces puedo casi que garantizar que los datos son muy parecidos. Bien, aquí en esta fórmula, K es el número de clúster, CI es el número de puntos en el clúster, mu sub I es el centroide del clúster, y esta es la distancia euclidiana al cuadrado. Ya está la X menos mu sub I
barra al cuadrado es la distancia euclidiana al cuadrado. Entonces lo que hago es que minimizar esa distancia. Ahora, ¿qué es un clúster? Un clúster es un conjunto de datos que se agrupan porque presentan similitudes formando patrones o categorías naturales sin necesidad de etiquetas previas. Entonces lo que hago con K-means es seleccionar ¿qué? Los centroides. Los centroides de alguna manera están relacionados con ¿qué? Con el número de clústeres que yo quiero, con los que yo quiero trabajar mis datos. 1, 2, 3 clústeres. Ya, esto viene siendo que un parámetro que previamente se le da al algoritmo. Luego entonces hay una asignación. Cada punto X sub J se asigna al clúster más cercano, se recalculan los centroides con las medias de puntos asignados y se repite 2, 3 veces más o menos hasta que los centroides no cambien. Y con esto entonces ya yo tengo el agrupamiento. Entonces, un ejemplo de K-means para el caso de problemas en la ingeniería eléctrica. Puedo entonces hacer una segmentación de clientes para paneles solares con K-means. Puedo entonces tener estas variables. Es una variable recomendada para hacer clustering: el consumo promedio mensual, valor de factura de la energía, el nivel socioeconómico, el tipo de vivienda, el interés previo en energía solar, el uso de electrodomésticos eficientes, la ubicación geográfica o potencial solar. Entonces yo clientes así: un clúster 1 que sea de alto consumo, de alta capacidad, un cliente ideal para un sistema solar completo. Un clúster 2, consumo medio, interés alto, baja capacidad, un cliente potencial para financiación. Un clúster 3, bajo consumo, bajo interés, baja probabilidad de compra. ¿Cuál es el beneficio de segmentar o hacer clusterización de datos con K-means? Priorizar clientes con mayor probabilidad de compra, personalizar ofertas según el perfil del cliente, reducir costos comerciales y de marketing, y definir estrategias de ventas y financiación más efectivas. Entonces, los datos procesados ahora con estas técnicas de Machine Learning que les he enseñado dejan de ser simples cifras para convertirse en información significativa y estratégica, donde yo puedo construir modelos de predicción, clasificar comportamientos, segmentar poblaciones o clientes y respaldar decisiones inteligentes basadas en evidencia, generando a la vez conocimiento y ventaja competitiva. Machine Learning es un pilar de la inteligencia artificial, siendo que el aprendizaje es un primer paso para que sistemas emulen la inteligencia humana. Hablando de inteligencia artificial, entonces vamos a definir qué es lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el Machine Learning es uno de sus pilares. Entonces, es muy importante que en esta masterclass pues también hablar un poco de inteligencia artificial. La inteligencia artificial entonces lo que busca es crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como razonamiento, aprendizaje, percepción, comprensión del lenguaje y toma de decisiones. En otras palabras, la IA trata de dotar a las máquinas de la capacidad de simular la inteligencia humana en distintos niveles, desde acciones simples, reconocer una voz o clasificar una imagen, hasta complejas como conducir un vehículo autónomo o diagnosticar una enfermedad. Bien, aquí entonces les coloco un ejemplo. ¿Qué tal si nosotros a través de K-means hacemos esa segmentación de clientes y luego entonces podemos, con ese modelo, podemos programarlo en un chatbot para que entonces me pueda, a través de preguntas, me pueda entonces dar las respuestas de tipo de cliente es cuando entonces yo le diga cuáles son las variables predictoras? Eso entonces ya sería un sistema IA. Entonces ese sistema IA es basado en ¿qué? En ese modelo de Machine Learning, y eso se puede hacer, ¿ya? Pero entonces primero necesito ¿qué? El modelo, y luego que tengo el modelo entonces lo evoluciono ¿a qué? A un sistema de inteligencia artificial que me permita entonces de alguna manera emular la inteligencia humana o hacer tareas complejas que solamente las hacen los humanos. Diferencias entre IA y Machine Learning. Lo que hace la inteligencia artificial es un campo general. Usa reglas, lógica, conocimiento experto y también Machine Learning. Machine Learning es una de las
de las bases de la inteligencia artificial, pero el objetivo es simular la inteligencia humana. Un ejemplo, un robot que planifique rutas. Eso sería entonces un sistema de inteligencia artificial. En cambio, el Machine Learning ya es un subcampo de la IA. Usa algoritmos de aprendizaje basados en datos. Aprende datos para predecir o clasificar. Por ejemplo, un modelo que predice la ruta más rápida con datos históricos. Eso sería entonces estas serían entonces las diferencias. Es decir, la IA es el universo completo y Machine Learning es un planeta dentro de ese universo. Bien, entonces vamos a continuar. Ya que revisamos los modelos, entonces nos quedan algunas cosas por revisar. Este es un resumen de lo que es todo un libro de Machine Learning. Entonces, permítanme vamos a ocultar la vista. Bueno, entonces, conceptos claves. Vamos entonces, como estamos hablando de datos, ¿cierto? Tenemos que de alguna manera organizar esos datos, tener claro lo que es el dataset, lo que son las variables, las características, el objetivo, qué es entrenamiento y qué es validación y cómo se hacen. Entonces, dataset es un conjunto organizado de datos utilizados para analizarlos, entrenar modelos de Machine Learning. Incluyen filas y columnas. Filas, cada una representa un caso, instancia u observación. Columnas representan variables o características del estudio. Un ejemplo sencillo de clientes para paneles solares podría incluir una columna de edad, otra columna de consumo eléctrico, otra columna de ciudad, otra columna de ingresos y si compró o no compró el sistema, ¿ya? Que vienen siendo, por ejemplo, las etiquetas. Bien. Y las filas, entonces en cada fila va cada una de las observaciones o instancias que registramos. Diferencias entre datos y dataset. Datos son elementos individuales de información como números, textos, mediciones o registros aislados. Ejemplo, 350 kilovatios hora, estrato 4, si compró o no compró. En cambio, el dataset ya es un conjunto estructurado de datos organizados generalmente en forma de tablas con filas, que son las observaciones, columnas, que son las variables, es decir, es una colección de datos listas para analizar o usar en Machine Learning. El dataset puede contener datos atípicos, outliers, que requieren limpieza. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque Machine Learning me hace la predicción en la medida que yo tenga datos correctos, porque si tengo datos incorrectos, entonces no voy a realizar las predicciones que necesito. Entonces, por eso entonces se requiere limpieza. Ahora, tipos o conjuntos de datos. Yo puedo tener un conjunto de datos dedicado para entrenamiento, otro para validación y otro para prueba. ¿Cómo es esto? Generalmente utilizo 70% de todos los datos para entrenar mi modelo. El 30% lo utilizo para validación. O algunas veces, sobre todo cuando hay overfitting, que ya lo vamos a ver, puedo usar 80% para entrenamiento y 20% para la validación de un dataset inicial. La idea es tener un dataset de prueba para probar la generalización del modelo, o sea, dejar ese 30% entonces para ver si el modelo entonces es capaz de predecirme nuevos datos. Bien, repositorios de dataset. Podemos tenerlos, miren, en Zenodo, Hugging Face, en Data Mendeley, también en Kaggle. O sea, ahí, incluso en Internet podemos tener unos repositorios de datos para poder aplicar todos estos modelos. Y estos modelos también se pueden generar en Python o pueden entonces también tener mucha ayuda de la red o inclusive hay unos cursos completos que hoy están ofreciendo, ¿cierto? Donde pues se trabaja toda la parte matemática, donde se trabaja toda la parte también de computacional. Bien, también tengo otros tipos de variables, las categóricas y no categóricas. Categóricas son variables que representan categorías o grupos, no expresan cantidad numérica, sino
Por ejemplo, yo puedo tener género masculino, femenino, tipo de vivienda, casa, apartamento, finca, ciudad, Bogotá, Medellín, Cali, todo esto es categórico. ¿Compro paneles? Sí, no, categórico. Entonces, identifican categorías y no cantidades. Y puedo tener las no categóricas, que ya son valores numéricos medibles y permiten realizar operaciones matemáticas como sumar, restar o promediar. Por ejemplo, consumo eléctrico, edad, ingresos mensuales, temperatura. En general, las no categóricas miden cantidades y permiten análisis matemático. Las variables tipo future son columnas completas en el dataset que contienen la información usada para predecir una variable objetivo, que es la target, tanto para regresión como para predicción. Entonces, ejemplo de variables future o variables características que se conviertan después en predictoras. Yo puedo tener variables future como consumo eléctrico, ingreso del hogar, tipo de vivienda, ciudad, interés previo en energía solar. Y target, que es la variable objetivo, es la que se desea predecir o estimar a través de los datos. El target es el resultado de la respuesta que el modelo intenta aprender o predecirme. Bien, entonces en el contexto de la ingeniería eléctrica, ¿qué tipo de problemas podríamos tener? Por ejemplo, en el contexto de la energía solar, con una base de datos, mirar a ver si con esa base de datos yo puedo predecir quién comprará panel y quién no lo comprará. Ya, o puedo hacer predicción de consumo. Ya, ¿cuál es el consumo eléctrico futuro? Lo puedo hacer con Machine Learning. O puedo entonces también tomar decisiones de marketing, probabilidades de conversión, usando segmentos de cliente. O en salud, puedo entonces también realizar diagnóstico de sano o enfermo. Ahora, para poder saber si un modelo de Machine Learning está bien o está mal, tengo entonces que poder evaluarlo a la luz de ciertas métricas, precisión, R cuadrado, matriz de confusión, y también tengo que manipular los hiperparámetros del modelo. Entonces, ¿cómo evalúo mi modelo de Machine Learning? Ya, cuantificar los errores de Machine Learning es esencial. Nos permite evaluar el desempeño del modelo, comparar enfoques y ajustar sus parámetros para reducir la diferencia entre las predicciones y la realidad. El error es el primer paso hacia un modelo más preciso y robusto. ¿Cómo mido el error? El error entonces es una de las características principales que me arrojan mis modelos de Machine Learning. Y está el MAE, que es el error absoluto medio, que calcula el promedio de los errores absolutos, que es fácil de interpretar y significa en promedio cuánto me equivoco. Ya, por ejemplo, si un MAE me da 2, quiere decir que me equivoco en promedio 2 unidades de la variable que estoy midiendo. En cambio, el RMSE ya es la raíz del error cuadrático medio, que penaliza más los errores grandes porque los eleva al cuadrado. Ya, y los errores grandes aquí tienen más peso, es más sensible a los datos atípicos. ¿Y qué significa este RMSE? En sistemas eléctricos, por ejemplo, si predigo un consumo y su RMSE es 50 kilovatios hora, significa que en promedio el error varía alrededor de 50 kilovatios hora. Ahora, si tengo el valor de R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que es el que más se usa inclusive para el ajuste estadístico, mide qué proporción de la variabilidad de los datos es explicada por el modelo, y sí varía entre 0 y 1, y entre 0 y 1 significa que de alguna manera esto es un error porcentual, donde el modelo, digamos, si me da un punto 85, el modelo explica el 85% de la variación de los datos, el resto, el 15%, no es capaz de explicarla. Entonces tenemos 3 errores, el MAE, el RMSE y el R cuadrado. En este caso yo tengo, y lo que más se recomienda es usar o interpretar cada una de estas métricas de evaluación, porque muchas veces puedo tener muy bien ajustados los modelos a los datos con un R cuadrado excelente, pero el RMSE es muy grande, de tal manera que me está indicando, por ejemplo, que el modelo está trabajando con muchos datos atípicos que tengo que entrar entonces a limpiar, por ejemplo. Eso puede suceder. Además,
para el caso ya de los modelos de clasificación, yo tengo lo que es la precisión, que es una métrica utilizada principalmente en clasificación, especialmente cuando queremos saber qué tan correctas son las predicciones positivas del modelo. O sea, la precisión mide la proporción de predicciones positivas que realmente son correctas. O sea, de todos los casos que el modelo predijo como positivos, ¿cuántos eran realmente positivos? La precisión entonces mide la relación entre los verdaderos positivos predichos correctamente y la suma entre los verdaderos positivos y los falsos positivos. Bien, ejemplo de precisión: si el modelo predice que 20 solares, pero solamente 15 realmente compran, entonces yo estoy en una precisión, por ejemplo, del 75%. Interpretación: el 75% de las veces que el modelo dijo sí, compra, acertó. Diferencia entre precisión y exactitud. Bien, la precisión se refiere en Machine Learning a qué, a cuántos el modelo predijo como positivo y cuántos realmente lo eran. O sea, cuando el modelo dije sí, qué tan confiable era. ¿Ya? En cambio, la exactitud es qué porcentaje total de las predicciones fueron correctas. O sea, que también acierta el modelo en forma general. Y aquí están los usos recomendados. El uso recomendado de las exactitudes es cuando tenemos cuando las clases están balanceadas, es decir, cuando yo tengo en proporción 50 y 50 clases positivas y negativas, o para el caso de precisión, cuando los falsos positivos son muy costosos, o sea, cuando un falso positivo representa dinero. Entonces, precisión lo que hace es, de alguna manera, darme una métrica de la confianza en los positivos que estoy prediciendo. Y exactitud o accuracy es la eficacia global del modelo. También tenemos la sensibilidad, o también llamada el recall, que es el True Positive Rate, que es una métrica de clasificación que mide la capacidad del modelo para detectar casos positivos reales. O sea, de todos los casos que realmente son positivos, ¿cuánto logró identificar correctamente el modelo? Entonces, aquí el recall es la relación entre los verdaderos positivos y la suma entre los falsos positivos y los verdaderos positivos. Bien, esta es la sensibilidad o el recall. ¿Ya? Entonces, en estas métricas de evaluación vamos a tener que cuando se hacen modelos de clasificación, vamos a tener que hay un valor que siempre arroja el modelo, que es el F1 score. Y ese F1 score debería ser, el valor ideal es 1. ¿Por qué? Porque de alguna manera me equilibra la precisión con el recall, o sea, la precisión de los positivos que predijo y positivos, ¿cuántos realmente son? Si es 1 es mejor. Y el recall, que es la sensibilidad, que es de los positivos reales, ¿cuántos detecta? Quiere decir que el modelo entonces está prediciendo de manera perfecta. Y en el SF1, entre más alto sea, quiere decir que el valor de precisión y recall es realmente muy, muy bueno. Ejemplo, un modelo que predice si una planta tiene una enfermedad. Alta precisión, pero bajo recall, ya. Quiere decir que casi no hay falsos positivos, porque tengo alta precisión, pero me pierdo en muchos enfermos, o sea que casi no identifico los enfermos. O sea, eso quiere decir que tengo bajo recall. Puedo tener también alto recall, pero baja precisión. Detecto todos los enfermos, pero doy muchas falsas alarmas. Entonces el F1 lo que hace es medir el balance entre ambos. También tenemos el ROC, que es una curva de evaluación para modelos de clasificación, especialmente en binario, o sea, si compra, no compra, clase 1, clase 2, que muestra el desempeño del modelo comparando su capacidad para detectar positivos frente a los errores que comete al hacerlo. Entonces el ROC es esta curva que ustedes ven en verde. Ya, esta curva que ustedes ven en verde, entonces va a tener que un área debajo, o área bajo la curva, como la veían en cálculo 2, y va a tener en el eje ya el TPR y en el eje X el FPR. El TPR es el True Positive Rate y el FPR es el False Positive Rate. ¿Ya? Entonces en esta, la forma de la curva quiere decir, miren, si yo estoy en la diagonal, ¿ya? O sea, si el True Positive y el False Positive me caen exactamente la diagonal, quiere decir que el modelo no es mejor que el azar. Si está debajo de la diagonal, o sea, aquí en esta parte, quiere decir que el modelo
el desempeño del modelo comparando su capacidad para detectar positivos frente a los errores que comete al hacerlo. Ya, entonces, lo que hace el ROC es presentarme una curva de evaluación para los modelos de clasificación, donde básicamente en el eje Y tengo los verdaderos positivos, en el eje X los falsos positivos. Entonces cada punto en la curva representa como un umbral distinto para decidir si una predicción es positiva o negativa. Bien, entonces el AUC, que es el área abajo de la curva, ya va a representar pues la probabilidad de que el modelo clasifique correctamente un caso positivo frente a un caso negativo. Es decir, si esa curva es muy cerrada, ¿cierto? Y tiene poca área, quiere decir que el modelo no es muy bueno. En cambio, si esa curva pues se acerca más al true positive, o sea, queda la pendiente pues de esa curva es muy inclinada, entonces quiere decir que el modelo es muy bueno y va a tener un AUC bastante bueno, y lo que indica esto es que puede separarme perfectamente dos clases en el modelo. Por ejemplo, en el caso de energía, si yo tengo un AUC .85, el 85% de las veces el modelo puede diferenciar correctamente un cliente comprador que uno no comprador. Bien, entonces lo que hace de alguna manera mostrarme cuando ese modelo me predice muy bien, o cuando el modelo no es mejor que adivinar que el azar, o es peor que el azar, o sea que clasifica al revés. Bien, entonces lo que hace en la comparación entre el ROC y el AUC es que el ROC muestra la capacidad del modelo para separar correctamente las clases en distintos umbrales, y el AUC es el área entonces bajo la curva que me dice entonces la probabilidad que tiene el modelo de separarme bien las clases. Bien, aquí está un AUC por ejemplo de 0.9. Si yo estoy clasificando pasto sano versus pasto estresado, significa que hay un 90% de probabilidad de que el modelo dé una puntuación mayor a un píxel realmente sano que a uno realmente estresado. Por el otro lado, también tengo lo que es la matriz de coeficientes de correlación de Pearson, que es una medida estadística que cuantifica la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Bien, aquí está la fórmula, y esto se grafica, sí, así van a ver pues en las gráficas que les voy a presentar. O sea, me dice qué tanto tiene que ver una variable con la otra. Entonces, digamos, yo puedo hacer esta matriz de correlación o Pearson con diferentes variables y observar, por ejemplo, si me da, digamos, un 0.8, un 0.9, digamos, el consumo versus la temperatura, consumo eléctrico versus la temperatura diaria, ¿cierto? Va a tener una fuerte correlación. ¿Ya? Y entonces ahí yo previamente sé cuáles son las variables en mi modelo que van a ser las candidatas a predecirme mi variable independiente. ¿Ya? Entonces puedo hacer antes una matriz de Pearson. ¿Para qué? Para ir descartando las que no me predicen y para ir seleccionando las que sí me pueden entonces predecir. Otro también concepto fundamental en Machine Learning es lo que son los hiperparámetros, que no son parámetros que se aprenden automáticamente del entrenamiento o que uno los define antes de entrenar el modelo y que controlan el comportamiento del aprendizaje. O sea, por ejemplo, los coeficientes beta en el caso de regresión lineal, no. Los hiperparámetros ya son parámetros que son definidos por el usuario para guiar cómo se entrena el modelo. Por ejemplo, en Random Forest, yo le puedo decir, mira, entréname con 1000 árboles, entréname con 100. O, por ejemplo, la tasa de aprendizaje en otro modelo que se llama GBOS, o el número de clúster en Camin, yo le puedo decir al modelo, mira, clasifícame en 3, en 4, en 2, en 5. Y entonces ese hiperparámetro ya lo da el usuario. Ya, y de alguna manera es una guía inicial de cómo el modelo entonces va a entrenarse para poder entonces luego generalizar y primero aprender y después generalizar los resultados con nuevos datos. Aquí están algunos ejemplos de hiperparámetros. Por ejemplo, en regresión lineal vamos a tener el lambda, ese que ustedes veían allá, es un parámetro que se llama hiperparámetro. O sea, no es un parámetro en sí, sino es un hiperparámetro que lo da el usuario. En Random Forest, el número de árboles, la profundidad, el número mínimo de muestras por hojas. Ya, en GBOS, la tasa de aprendizaje, el número de interacciones. En K-means, el número de clústeres, el número de iteraciones máximas. En SVM, el parámetro de penalización C, el tipo de kernel, el parámetro gamma de kernel no lineal, por ejemplo. Todos estos son parámetros que se operan y que hay que conocerlos
perfectamente para entonces poder operar con los ejemplos. Y hay unas técnicas pues para encontrar los valores óptimos como el grid search, el random search y el Bayesian optimization, ¿cierto? Donde pues en uno pues prueba combinaciones en una cuadrícula, en otro es aleatorio y en otro entonces hace una búsqueda inteligente aprendiendo de lo que le da un parámetro anterior. También está lo que es el underfitting o el overfitting. O sea, el underfitting ocurre cuando el modelo es demasiado simple para capturar las complejidades de los datos. O sea, el modelo no aprende suficiente y tiene un bajo rendimiento tanto en entrenamiento como en validación. Por ejemplo, si yo quiero usar una regresión simple para predecir el crecimiento de un cultivo que depende de múltiples variables, a veces un modelo de regresión lineal no es suficiente. Entonces el modelo no logra adaptarse o aprender de todos esos datos. Entonces yo voy a tener un error alto en entrenamiento y alto en la validación. El overfitting ya es el sobreajuste, donde el modelo es demasiado complejo y se adapta excesivamente a los datos de entrenamiento, incluyendo ruidos y patrones irrelevantes. Entonces el modelo lo que hace es aprender o memorizar en vez de generalizar. Entonces tiene un valor muy alto en entrenamiento, pero falla con datos nuevos. Por ejemplo, esto es muy común con un random forest con demasiados árboles profundos, que predice perfectamente el rendimiento del pasto en conjunto de entrenamiento, pero da valores erráticos con nuevas parcelas. Bien, ahora, aquí está un ejemplo. Lo que yo quiero idealmente es que el modelo se entrene bien y me prediga bien, o sea, que el error de entrenamiento sea muy parecido al de validación. Si el modelo entonces entrena bien y no me valida bien, ya entonces tengo un subajuste. Y si por el contrario tengo un error de entrenamiento muy bajo y me valida muy bien, entonces tendría un sobreajuste. Aquí estas dos primeras situaciones no son ideales. La del buen ajuste o generalización, donde el error de entrenamiento es igual al de validación. Bien, entonces para quienes quieran más aprender más de esto, tengo un curso disponible de Cela Python, análisis de datos inteligentes con Machine Learning, que voy entonces a dictar del 21 al 29 de noviembre online por Zoom. Esto ya no hace parte pues ni del semillero ni de la U, ya es una propuesta para quienes quieran entonces entrenarse, y básicamente lo que vamos a hacer es usar estos modelos de Machine Learning para poder llegar a comprenderlos, vamos a desglosarlos, vamos a implementarlos en Python y vamos a montarlos en Excel. Ya, este es el contenido de una primera sesión que es básicamente muy parecida a esta. Vamos a ver un poco más en cuanto a la parte de detección y limpieza de datos atípicos. Vamos a ver los métodos IQR y Tukey. Vamos a hacer una sesión de Excel para estadística descriptiva y preprocesamiento, usando pues, es una sesión totalmente práctica con funciones estadísticas y lógicas aplicadas al análisis de datos, tablas dinámicas, filtros, segmentación avanzada, detección y corrección de inconsistencias, exportación de datos limpios a CSV y un desarrollo plus que le vamos a mostrar, que es cómo se visualizan estos datos en Power BI. Bien, una sesión 3, que es Python para procesamiento y modelado de datos, totalmente práctica de 4 horas. Vamos entonces a trabajar en el entorno de Google Colab con las librerías de NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn. Vamos a hacer limpieza automatizada de valores nulos, duplicados y tipos de variables, implementación ya de modelos de regresión y clasificación y visualización básica y exportación a Excel. Y un cuarto modelo, una cuarta sesión, que es la automatización e integración Excel-Python, automatización de reportes con Pandas, con Excel Writer y OpenFish, creación de dashboard simple con resultados del modelo, con el flujo completo, carga, modelado y despliegue de resultados en Excel. Desarrollo plus visualización de cómo se ve este modelo en Power BI. Un mundo de posibilidades usando todas estas herramientas. ¿Te imaginas tener tu modelo en Power BI o en AppChip en tu móvil? Eso es lo que se busca hoy, ¿ya? O sea, poder entonces usar los datos en mi campo profesional para poder tomar decisiones con esos datos. Entonces, los productos del curso: vamos a tener una base de datos preprocesada sin outlier, un visualizador de estadísticas en Excel, un modelo de Machine Learning para regresión de una variable,
para la regresión de una variable de interés, un modelo de Machine Learning desplegado en Excel y plus visualización en Power BI, Sinauler y modelo de Machine Learning. Aquí están algunos apples de aprendizaje que he elaborado pues en mi página. Ya la idea es que, bueno, estas sesiones que se van a hacer del 21 al 29 van a estar grabadas en Zoom, ya, y van a estar montadas hasta por 6 meses en Hotmart. Bien, entonces en Excel, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a ver las principales funciones del Excel para limpieza, filtrado y visualización de datos. Vamos a usar librerías en Python. ¿Ya? En Python, pues para que de alguna manera pues las librerías nos ayudan a trabajar más rápido y resolver tareas específicas como análisis de datos, matemáticas o gráficas. Vamos entonces a ver Pandas, NumPy, SciPy, bien, en Google Colab, asistido por la IA de Gemini. Vamos entonces a trabajar con NumPy, Matplotlib, sklearn y OpenPyKey para generar estos notebooks en Python. Bien, entonces vamos a ver entonces ya la parte práctica. Entonces, bien, creo que todos están observando, ¿cierto? Este es un informe de datos para tomar de decisiones. Vamos entonces a todo el dataset que vamos a tener en un CSV, organizarlo pues de esta manera, bien, presentarlo pues bonito. Vamos a hacer entonces, a implementar la técnica de IQR para limpieza de datos, que es una técnica estadística basada en cuartiles para detección de datos atípicos, bien, y luego entonces vamos a elaborar pues las estadísticas básicas de lo que es nuestro dataset. ¿Ya? Vamos a hallar el mínimo, el máximo, el promedio, pues las estadísticas básicas de nuestros datos para una visualización previa del comportamiento. Vamos a implementar tablas dinámicas, ¿ya? Para poder entonces segmentar esos datos. Se va a ver así, ¿ya? Y entonces vamos a luego pues a tener pues todos estos dashboards realizados en Excel, y finalmente les vamos a presentar pues en el curso cómo se hace y cómo se monta esto en Power BI. Este de Power BI es pues a nivel demostrativo, o sea, cómo queda, ¿ya? Y cómo entonces pueden entonces manipularlo. Power BI es una herramienta pues poderosa para poder hacer visualización de datos y poder presentar informes muy organizados y con una estética excelente pues para la comprensión de cualquier persona no experta. Entonces esto por un lado. Voy entonces a dejar de compartir acá. Voy entonces a mostrarles también lo siguiente. En el curso les he hablado mucho de Google Colab, ¿cierto? Voy entonces a proyectar. Ya, voy a... a proyectar mi Muy bien, aquí está mi Google Colab. Google Colab, todo el mundo puede tener una cuenta de Google Colab. Van a Google, le digitan Colab y entran con su cuenta. Yo aquí estoy con mi cuenta personal y tengo todos mis proyectos, ¿cierto? En mi carpeta, o sea, se crea una carpeta automática en el Drive y ahí entonces pueden operar el Google Colab. Entonces aquí pueden empezar a programar código con la IA para no programadores, por supuesto. Entonces, digamos, voy a
Aquí vamos a abrir un cuaderno nuevo. En el Drive. Bien, entonces vamos a darle un prompt. Hazme una regresión lineal múltiple con un ejemplo. Voy a hacerlo aleatorio de ingeniería eléctrica. Esto es algo que estoy viendo a ver qué me sale. Este ejemplo lo pueden generar el código, pero ¿cuál es el problema? Que si no saben qué es lo que están generando, después no van a comprender cómo modifican el hiperparámetro, cuáles son los resultados, etc. Entonces voy a darle un clic aquí, ¿cierto? Para ver qué me genera. Ya, todos pueden tener esto y trabajar con la guía de Gemini. Nosotros, ¿cómo nos vamos a apoyar en la guía de Gemini? Ya, básicamente pues para comprender y corregir pues errores perdón, es que no es aquí que tenía que darle el prompt lo tengo que dar es aquí donde está el Gemini. Ya está en curso. Voy entonces a borrar, vamos a ver qué me sale. Bien, entonces mientras me va sacando acá, voy entonces creo que se va a demorar un poco. Voy a dejar de compartir y ahora les presento, y ahora sí entonces vamos a correr los ejemplos. Mira, vamos a compartir de una vez. Estoy compartiendo aquí mi ventana. Bien. Miren, generación de datos sintéticos. Aparentemente hace todo un problema. Bien, pero entonces cuando yo voy aquí, bueno, ¿y aquí qué está haciendo? Fit, ¿qué regresión? ¿Por qué esta regresión lineal? ¿Por qué aquí usó regresión lineal y no usa random forest o no usa otra técnica? ¿Será que esta técnica sí es correcta para este problema? Ya, porque él me va a generar primero pues lo más sencillo, pero ya luego la inteligencia es uno. O sea, uno es el que le da los criterios a este tipo de programas para poder entonces validar si lo que está haciendo está bien o está mal, o es lo que me sirve también. ¿Ya? Aquí entonces me voy a quedar con este ejemplo. Son cosas que ustedes pueden generar. ¿Ya? Entonces lo pueden generar inclusive de cero, ¿cierto? Le pueden decir al prompt que lo genere de cero. Esto es un problema. ¿Ya? Él lo hizo con unos datos sintéticos y él les da todo el código. Pero entonces la idea es que en el curso aprender a leer estos códigos. Bien, entonces ya les voy a mostrar los ejemplos y cómo se despliegan en Excel. Entonces para eso, ya yo lo tengo acá, voy a desplegarme. Yo trabajo, o sea, hay diferentes ambientes para trabajar Python. Uno es Google Colab. Google Colab es muy bueno pues para quienes no tienen experiencia en programación o están iniciando. Pero yo, pues, que ya tengo un poco más de experiencia en programación y para poder trabajar de pronto colaborativamente con Git, trabajo en Visual Studio Code. Entonces, en Visual Studio Code puedo montar códigos también, y aquí pues he montado unos códigos para poder hacer estos procesos. Los 4 códigos que les voy a mostrar son los 4 códigos pues, que vamos a trabajar en el curso, aparte de los códigos también de clasificación. Aquí les voy a mostrar entonces el algoritmo de regresión. ¿Ya? Entonces vamos a abrirlo. Bien, entonces miren, ya están viendo, tenemos estos 4 pasos. ¿Ya? En estos 4 pasos, entonces el primer código lo que me hace es la regresión con los datos ya limpios. ¿Cómo se hizo la limpieza de los datos? Los datos se limpiaron previamente en Excel, implementando el algoritmo IQR. ¿Se puede limpiar en Python? Sí, también.
Pero ¿por qué decidimos limpiarlo en Excel? Porque de alguna manera estos datos atípicos son muy, muy evidentes en Excel, y en Excel digamos que se pueden elaborar unos gráficos que son muy, muy representativos, que son los gráficos de dispersión, donde yo me puedo fijar si ya limpié o no limpié. ¿Ya? Entonces, al menos para este algoritmo IQR, que trabaja con los cuartiles, yo puedo hacerlo perfectamente ya en Excel. O puedo implementar también en Python, incluso se pueden implementar otras técnicas para limpieza de datos. Entonces aquí, en este cuaderno, pues primero están las librerías necesarias. Yo lo estaba ahorita pues corriendo. Bien, aquí están ya los datos limpios. Ya estas son 5 muestras. Generalmente yo aquí le puedo decir que me saque pues 5 muestras o inclusive más muestras. Ya le puedo pues modificarlo. Luego entonces hago un análisis exploratorio de datos para identificar lo que son las variables categóricas y las no categóricas, y si hay entonces datos nulos, que en este caso pues, no los hay, entonces poder hacer lo que se llaman las imputaciones. Entonces ya identifico variables categóricas, no categóricas, ¿bien? Y luego, entonces esto es súper importante, ¿para qué? Para separarlas. ¿Por qué? Porque mi modelo de Machine Learning antes tiene que analizarme cómo es la distribución de esas variables, o es bueno saber la distribución de esas variables de tal manera que, bueno, generalmente se espera que haya una distribución normal entre esas variables, pero estos supuestos pueden ser relajados en Machine Learning. Y la más importante, con las variables no categóricas o con las numéricas, hacer lo que es esta matriz de correlación, porque aquí yo me puedo fijar, por ejemplo, que el pago en la factura mensual tiene una alta correlación con la superficie de la residencia o de la casa donde yo estoy viviendo. Ya aquí estoy trabajando, por supuesto, con una base, con la base de datos de una base de datos, pues modelo de consumo energético versus área versus estrato versus ciudad versus usando esas variables como future. Entonces es una base de datos de un problema hipotético para el caso de ingeniería eléctrica, para poder entonces predecir cuál, en este caso mi objetivo es predecir cuál es el consumo mensual dependiendo del área, del estrato y de cualquier otra variable categórica, en este caso, para mi modelo. ¿Ya? Entonces, miren, una alta correlación. En cambio, con el estrato casi que no. Casi que todos, pues, 0.56, no hay mucha correlación. Pero miren, por ejemplo, con el área es altísima. Entonces, esto es lo que me permite esta matriz de correlación que se hace con los coeficientes de Pearson. Yo la puedo implementar aquí y saber qué tanto se relacionan mis variables. Porque de alguna manera, cuando yo tengo mi modelo, yo voy a esperar que una de las contribuciones principales de mi modelo va a ser ¿qué? El área. O sea, que el área me va a definir mucho, o me va a definir mucho cuánto va a ser ese consumo mensual. Entonces luego hago preprocesamiento de datos, ya escojo mi variable objetivo, ya separo las variables categóricas y no categóricas, manejo los varoles no nulos, que en este caso pues tenía 4 y lo reemplazo por el promedio, y aquí entonces hago la división de datos, 70-30. Ya, para entonces usar 70% de los datos para entrenar mi modelo y 30% para validar. Y aplico diferentes modelos de regresión. Y esos diferentes modelos de regresión pueden ser la regresión lineal, el RAG, el lazo, ¿ya? Y con todos estos modelos, entonces yo voy a quedarme con algunos, random forest. Aquí dice pues 5, ¿se pueden hacer más? Sí, se pueden hacer más, pero yo comienzo con los más sencillos. Y esa es la recomendación, comenzar por los más sencillos. Y miren, aquí mejores parámetros. Aquí está el MAE, el R cuadrado, ya, en TES, en TRE. Entonces, estos parámetros tengo que saberlos leer, si mi modelo está bien o no está bien. Aquí también implementé otro modelo, el gradient boosting, pues no estaba explicado pues la teoría del gradient boosting aquí. Luego entonces comparo mi modelo en términos de ¿qué? Del valor de R cuadrado, de RMSE y el MAE, que son los modelos con que se evalúa la regresión lineal, ¿ya?
Luego hago la visualización y comparación, o sea, cómo me da, por ejemplo, mire que en el Gradient Boosting hay un excelente test y bajo aprendizaje, pero miren la diferencia como es muy abismal. ¿Qué quiere decir? Ya que me está prediciendo mejor que lo que está entrenando, entonces ese no está muy bien, ¿ya? Entonces, estos son los modelos y luego, ahí sí voy al reporte automatizado, ¿ya? El reporte automatizado para poder entonces tener un resumen ejecutivo, ¿cierto? Que se va a guardar en una hoja de Excel. Luego la generación de reportes automatizados con todo este código, donde básicamente en este reporte automatizado me está escogiendo, mira, el mejor modelo para hacer este problema va a ser Random Forest. ¿Por qué? Porque Random Forest me da que un R cuadrado de 0.85, que es el mejor frente a los otros modelos que hay. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí está el consumo real versus el consumo predicho. Aquí está pues toda la distribución de residuos y predicciones, que son otras cosas de Machine Learning que se tienen que aprender en el curso. Y aquí están la comparación entre lo que es el RMSE y el R cuadrado, más o menos la desviación estándar. Pues aquí está escogiendo este sistema o este dashboard, me está mostrando automáticamente cuál es el mejor modelo con el que se está realizando la predicción, y es Random Forest. Bien, bueno, los tres mejores fueron Random Forest, Decision Tree y ElasticNet. Luego entonces, análisis del mejor modelo, lo guardo en Excel, ya hago un resumen de los archivos generados y hago una función para predecir datos nuevos que voy a guardar en Excel. Entonces, luego corro esta, ¿cierto? Bueno, se demora un poco para guardar mi modelo entrenado. ¿Cómo se guarda ese modelo entrenado? Ese modelo entrenado se guarda en un archivo que es este PKL, ¿ya? Y este PKL, entonces, el PKL y este Best Model es el que voy entonces a correr en Excel. Bien, voy finalmente, aquí están todos los archivos, el resumen de archivos, y aquí están la predicción. Vamos a abrirlo directamente en Excel, ¿ya? O sea, tengo que correr primero el 0, después el 1, creo la plantilla, predigo en Excel, o también tengo este número 4 que es ya con botón para quienes tienen el Python como un plugin en Excel. Pero entonces 1 y el 2 y el 3, y ya con este 3 hago finalmente la predicción en Excel. Bien, entonces vamos a ver cómo se observa, que es básicamente como yo les había proporcionado pues el resultado al principio. Vamos a dejar. Muy bien, aquí lo están viendo, ¿cierto? Aquí están las instrucciones. Bien, entonces, por ejemplo, yo escribí esta última línea. Entonces, lo que hago es, aquí, escribir todos estos datos que son las variables finalmente predictoras. Yo puedo escribir comercial, ya, comercial que es de estrato 2, vamos a poner Sagún, digamos que 600, y entonces ese cliente que está ahí supuestamente no puede pagar. Entonces vamos a predecir cuál es el valor mensual. Entonces cada vez que yo voy escribiendo aquí, yo entonces a mostrar. Bien, entonces miren, esto fue lo que anoté ahorita yo en la línea 7. Estas son las variables predictoras de mi modelo, ¿ya? Y con estos datos entonces hizo esta predicción, ¿ya? En Sagún. Bien, eso es una forma. Ya, la otra forma ya es, voy a cerrar acá, es que para quienes tienen Microsoft Office, pues tengo diseñado ahí una función en Python que que puedo hacerlo de manera automática, ¿ya? Y poder hacer esas predicciones también en Excel. Y bueno, ya lo puede, ya uno escribe y enseguida sale el valor automático, pero para eso hay que tener pues instalado pues creo que el plugin de Python en Excel, y también lo puedo hacer. Entonces
hay dos posibilidades, o se abre o se cierra el archivo, o quienes tengan el plugin lo pueden observar automáticamente. Bien, entonces utilizando, miren, toda esta parte de Python, ¿cierto? Conectándola pues con Excel, se pueden entonces tener todas estas posibilidades para potencializar el uso de datos en diferentes campos de desempeño profesional. En este caso, pues, esta presentación está orientada para las personas eléctricos. Y bueno, muchas gracias. Eso era todo lo que tenía para mostrarles. Si desean hacer preguntas, entonces estoy disponible para resolver dudas, preguntas, lo que requieran. Listo. Profes. Ingeniera, bueno, Dígame. el público que está aquí son alumnos de allá o hay gente también externa de la... Bueno, algunos son alumnos y también ahí creo que identifico dos externos. Bueno, yo lo que del voy a sector hacer eléctrico. No, hago la pregunta, voy a hacer un comentario un poquito, ya aprovechando si hay alumnos, no sé si de pronto algunos yo les había dado programación allá en la universidad, pero esto evidencia lo que siempre le he dicho a los alumnos, que no miren la programación como que algo que por requisito toca verlo de todo el peso, sino que tiene mucha aplicabilidad en el campo de estudio de cada quien. Y honestamente no es mi área, pero sí tengo cursos cortos que he hecho y he quedado sorprendido en cómo usted domina esa parte teórica que al principio es un poco tediosa para el que de pronto al momento de ver los números y creen que los números no son esenciales, pues me ha gustado cómo ha abordado eso. Es un tema interesante, realmente inteligencia artificial no es de pronto como están acostumbrados a verla desde ChatGPT y simplemente, sino todo lo que hay detrás de eso, para ya después llegar a esa parte que usted estaba mostrando de los códigos y cómo generar. Entonces lo importante, pues como todo, la teoría. Me ha gustado su presentación, la verdad es que honestamente sí. Veo que le ha dado un buen enfoque. Y bueno, no, que la felicito. La verdad es que sí, usted puede hablar de tú a tú con ingenieros de sistemas afines a Pues yo trabajo en investigación en eso, Juan. Ese es mi día a día. ¿Ya? Entonces, y bueno Juan, el profesor Juan es ingeniero de sistemas y es profe de programación. Quizás a alguno les dio programación. Y valoramos mucho toda esta interdisciplinaridad. O sea, es que no es la ingeniería eléctrica por sí sola, la ingeniería de datos por sí sola, la física por sí sola, no. Desde el punto de vista epistemológico, todo esto está conectado, ¿ya? Y bueno, muchas gracias por el halago. Yo estaré editando este video y dejándolo en YouTube. Profe, si sus estudiantes quieren aprender algo de Machine Learning, matemática, yo tengo videos, ya, porque insisto en la parte matemática, porque es que con el código a veces, uy, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? Entonces, para poder aprender bien Machine Learning hay que aprender la matemática de Machine Learning. Eso es un dilema que hay hoy en la comunidad científica. ¿Ya? Entonces, tanto la programación como las bases matemáticas son importantes para poder aprovechar todo este conocimiento. La única sugerencia que yo daría con respecto es que sí, de antemano, yo pues considero de que sí se debe tener por lo menos una noción de lo que es el lenguaje de Python como tal, lo más básico. Por lo menos la persona que se vaya a adentrar en esto debe conocer el lenguaje. Por mucha IA.
Copilot, sí, que te haga y que te genere, si no tienes conocimiento de la sintaxis, De la sintaxis, sí. Sí, eso lo vamos a dar en el curso. Lo que pasa es que aquí en estas horitas no me daba tiempo. Ya, mucha información, pero sí lo voy a dar. No se frustren los muchachos de miércoles, esto que es como así, no, sino que todos me imagino que se explicarán en su momento, pero sí de que por lo menos tengan una noción de Python. Sí, eso también yo lo voy a dar en el curso, ya que es Python, cómo funciona, cuál es su relación también con C++, ya estructuras básicas como son los for, como un poco de eso y cuáles son las librerías. Es como lo básico para poder enfrentar este curso y poder comprender los códigos. Entonces ahí, eso también, porque vamos a tener ese taller de 16 horas. Entonces es un reto porque vamos a cubrir Excel y vamos a cubrir también toda esta parte de Python enfocada en estas librerías de sklearn, sobre todo, para que manejen Machine Learning y puedan tranquilamente el día de mañana decir, mira, yo tengo el siguiente problema, hice el curso y entonces lo modifico aquí. O sea, los cuadernos están para que a través de su lectura, que la voy a documentar, puedan entonces hacer las modificaciones respectivas. Para quienes quieran hacer el curso, pues ya tenemos ya unas personas ya inscritas ya para iniciar y nos gustaría pues que del sector eléctrico tuviéramos más personas, porque sé que hay alto potencial de la aplicación de este conocimiento en el sector eléctrico. Y bueno, chicos, para ustedes, por supuesto, si quieren más talleres, me dicen, ya que esto hace parte del semillero. Ya para el otro semestre estaré dando más sorpresas, es cierto, para que hagamos más cositas con estos, con esta parte de programación y de análisis de datos. Bueno, chicos, entonces no siendo más, profes, muchas gracias, externos, muchas gracias. Y mis estudiantes, muchísimas gracias también por asistir. Espero que hayan aprovechado. Estaré editando la grabación y enviándoles el enlace vía YouTube para que estén pendientes. Y bueno, bienvenido al mundo de los datos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, ingeniero. Ok, Inge, muchas gracias. Feliz resto de día.